buenas noches, soy Estela Ruiz Díaz y esta es otra edición más de En Contexto. Hoy tenemos un programa que va un poquito más allá de la rutina política o económica. Hoy queremos hablar de la cultura política y social del paraguayo, de cómo somos nosotros, cuál es nuestro ADN cultural. Tenemos invitados de lujo, pero antes les quiero decir que hoy finalmente el Consejo de la Magistratura integró la terna para la Corte Suprema de Justicia. Todos son de la casa, todos son camaristas. Estamos hablando de Gustavo Ocampos, Gustavo Santander, y finalmente se completó esta mañana con María Teresa González de Daniel, después de una campaña que se hizo sobre todo en las redes sociales para que la terna también integre una mujer como símbolo de la igualdad, por lo menos. Ahora la batalla política se da en el Senado. En el Senado tienen que lograr uno de ellos 23 votos y finalmente debe tener el acuerdo del Poder Ejecutivo. Así que, bueno, después de 29 rondas de votaciones se logró una terna bastante difícil, fue en el Consejo de la Magistratura. La gran batalla se daba sobre una figura muy controversial que era la apuesta del Partido Colorado, estoy hablando de Rubén Darío Romero, pero finalmente la oposición de 3 consejeros evitó su nominación, por lo menos para integrar la terna. Ahí ustedes tienen la terna en pantalla y esto luego se va a la Cámara de Senadores, que debe elegir a uno de ellos y finalmente con el acuerdo del Ejecutivo integrará la Corte Suprema de Justicia, irá a la Sala Constitucional, que era el lugar que ocupaba Antonio Fretes, que se jubiló. Así que ya doy la bienvenida a nuestros invitados esta noche. Aquí a mi derecha le doy la bienvenida a Esteban Caballero. ¿Cómo estás, Esteban? Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias, Estela. ¿Qué tal? Bien, bien. Vladimir Velázquez. Muy buenas noches, Estela, buenas noches a la audiencia, contento de estar aquí para colaborar. Bueno, ya es nuestra invitada de la casa habitualmente, Rocío Ortega. ¿Cómo estás? Muy bien, Estela, buenas noches. Muchas gracias una vez más por el espacio, la participación para debatir algo tan importante. Leticia Alcaraz, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, Estela, buenas noches a la audiencia y muy contenta de poder compartir con ustedes también esta reflexión de esta noche. Bueno, creo que en época de las elecciones es cuando más se da en el fragor del debate político, de la campaña electoral. En cierta forma sale cómo somos los paraguayos. Más allá de nuestros comportamientos naturales, diríamos, de cómo debatimos la política o cómo debatimos los grandes problemas nacionales, con las oposiciones a ciertos temas es donde surge una especie de ADN autoritario que tenemos. Pero antes de eso me gustaría, y antes de hacer una pregunta como general para hablar sobre nuestro ADN cultural, me gustaría un poco que se presenten. Yo los conozco a todos, pero para que nuestra audiencia sepa, Esteban, ¿sos politólogo? Sí, soy analista político, estoy actualmente trabajando como coordinador académico de la Flaxo en Paraguay. Vengo de trabajar también en Naciones Unidas, donde terminé siendo director regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población. Y también trabajo como columnista en Última Hora y en un periódico regional digital que se llama Latinoamérica 21. Así es. Muy interesantes los artículos de Esteban Caballero, les invito a leer habitualmente en el diario Última Hora. Rocío, gestora cultural. ¿Qué significa eso? Sí, Esteban se podría definir como profesor, yo me defino como estudiante y alumna. Sí, gestora cultural, trabajo en políticas culturales, trabajo con comunidades indígenas y bueno, soy de formación académica arquitecta con posgrado en Relaciones Internacionales y en Ciencias Sociales. Estudio principalmente nuestro escenario urbano y dentro de eso, por supuesto, cómo elegimos los ciudadanos urbanos a nuestras autoridades para que administren la ciudad donde todos vivimos. Ahora hay toda una batalla cultural ideológica con la bicisenda.
Pero de eso vamos a hablar después. También, por ejemplo. Vladimir, investigador de la política cultural y culturas políticas. Gracias, Estela. Sí, bueno, ya lo dijiste, vengo dando seguimiento a la política cultural en Paraguay y a las culturas políticas. Integro algunos grupos de reflexión sobre estos temas y, bueno, siempre desafiados a entender los desafíos que tenemos en Paraguay para el cambio. Leticia Alcaraz, sos investigadora. Soy investigadora, soy socióloga, soy licenciada en sociología con una especialización en cooperación, investigadora de la Fundación CIRP, donde trabajamos principalmente las líneas de democracia, cultura política, participación ciudadana, justamente los temas que nos convocan hoy. Eterna alumna, voy a ser siempre alumna del profesor Caballero, siempre me voy a considerar alumna de la vida. Entonces, eso, ¿verdad? Es lo que venimos trabajando ya también desde la Fundación hace varios años con encuestas longitudinales de opinión pública sobre cultura política y democracia, credibilidad en las instituciones desde la Fundación. Bueno, como verán, idoneidad absoluta para el tema del que vamos a hablar. Y yo les pregunto, no sé, quiero empezar contigo, Rocío. Tenemos un ADN los paraguayos. Cuando decimos los paraguayos somos así. ¿Cómo somos los paraguayos? Bueno, voy a recostarme, como dije, verás la belleza de ser un eterno aprendiz, que siempre le desplazas a tu profesor la responsabilidad. Pepito Morínigo señala 3 aspectos de nuestro ADN cultural, que son, dice, 3 comportamientos: el mbareté, el tembiguay y el ñembotawi. A la pucha. Sí. Yo lo traduciría, ¿verdad?, en autoritarismo, en prebendarismo o falta de credibilidad en lo institucional, en una cultura altamente patriarcal y en un nacionalismo decimonónico. Yo señalaría esos 4 componentes principales que nos hacen reaccionar, que nos hacen actuar desde ahí. Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, cuando invocamos una idea de líder, una idea de autoridad, tiene que ser con sesgo autoritario. Confundimos autoridad con un personaje autoritario, ¿no? Cuando hablamos de derechos colectivos, nos configuramos más hacia la prebenda, hacia privilegios más que hacia derechos, ¿verdad? Cuando hablamos de patriarcalidad, no hace falta señalar los casos de feminicidio, la falta de participación igualitaria de las mujeres, el lugar que ocupa el rol de lo femenino en Paraguay. Y cuando señalo un nacionalismo decimonónico, señalo, por ejemplo, que la gente todavía actúa, el paraguayo y la paraguaya actúa defendiéndose de la triple alianza. Parece que constantemente nos vamos a jugar un partido de fútbol y nos vamos ya a librar la batalla de la guerra contra Argentina, Brasil, o ante cualquier agente que esté amenazando, como decía Calega Laverna, nuestras formas tradicionales de vida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos hace actuar, digamos. Yo plantearía esos factores. Esteban, vos trabajas mucho también en la cultura política y decías recién, volví 20 años después al Paraguay. ¿Encontrás lo mismo? Si tuvieras que definir políticamente a nosotros los paraguayos y las paraguayas. Estuve pensando en el tema, Estela, cuando supe que era sobre cultura política. Es un concepto tan amplio y abarca tantas cosas, pero un punto de entrada, yo estaba considerando, puede ser útil volver a un poco hablar sobre las cuestiones relativas al caudillismo, ¿verdad? Es decir, la matriz caudillista está todavía presente, evidentemente que va cambiando, pero se refiere a los temas decimonónicos que hablaba Rocío, esta idea de el territorio dividido en áreas de alguna manera dirigidas por determinados caudillos, hombres fuertes, con un sesgo patriarcal, y sus seguidores, ¿verdad? Y eso creo que
tiene que ver también con algunos otros rasgos también importantes, que es la relación de lealtad, la relación personal, el toma y daca de te sigo a cambio de, y se da un elemento también transaccional entre el líder y seguidores, todo ello en un contexto más bien, digamos, de informalidad, vamos a decir, y ese elemento que está ahí como presente, que tiene rasgos históricos, evidentemente ha ido evolucionando, mutándose. El Paraguay de hoy es un Paraguay que tiene eso dentro, pero al mismo tiempo está cambiando, la gente está pidiendo mayor institucionalidad, por ejemplo, un comportamiento más legal, un comportamiento más racional, no seguir a la persona por la persona misma. Lo patriarcal también está más cuestionado, o sea, si vos me preguntás 20 años, como decís, yo veo las mujeres mucho más empoderadas, eso yo creo que es un elemento importante en el cambio, con no solamente empoderadas, sino aguerridas, digamos, o sea, con bastante personalidad, y eso está influyendo en la cantidad de candidaturas de mujeres que hay, ¿verdad? Y podría señalarlo como un tema, ¿verdad? Pero si, para no alargarme mucho, ese punto de entrada a mí me parece útil, ¿no? Evidentemente que el caudillismo también es el liderazgo de los pocos, ¿verdad? Que es otra característica del país, ¿verdad? Un país manejado más bien en un esquema oligárquico, ¿no? Con ciertas figuras, y un pueblo más bien callado, que siga a sus héroes, ¿verdad? Que no tiene tanta participación. Creo que ese es un elemento también importante, y se ha acostumbrado al país al manejo oligárquico, que también está siendo cuestionado a medida que surge una clase media, quizás más urbana, exigiendo mayor participación, una política distinta, más ciudadana, ¿verdad? Son cuestiones que están en el tapete. Leticia, en esas investigaciones que hacen, ¿cómo definirías el ADN cultural político del Paraguay? En el caso de las investigaciones, las líneas de cultura política, lo que muestran es una cultura política muy tradicional. Justamente, bueno, tenemos dos partidos políticos hegemónicos y, como mencionaba el profesor Caballero, una relación clientelar y prebendaria, ¿verdad? Que hace como muy difícil que esas estructuras se modifiquen en el tiempo. Ciertamente hay cambios importantes, pero muchas cosas que se mantienen. Por eso es que tanto cuesta hacer política de manera diferente en Paraguay. O sea, nosotros estamos nuevamente ahora en contexto electoral y hay prácticas que se repiten tal cual hace décadas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con esta relación clientelar, la adscripción es totalmente afectiva, emocional a los partidos políticos. Encuestas que se han hecho sobre justamente este tema de la adscripción muestran que el 63%, bueno, en el caso hay una variación entre partidos, pero votaría igual por el candidato de su partido independientemente de quién sea, ¿verdad? El famoso Pato Donald. Y eso lo muestran las encuestas, o sea, no hay cambio en ese sentido. Solamente hay un 30% que menciona que estaría evaluando figuras, propuestas, pero realmente eso también es un discurso, es un deber ser. En la práctica yo creo que ese 30% incluso otra vez va a disminuir. ¿Por qué? Porque la base clientelar es demasiado amplia, ¿verdad? Y el concepto de democracia y la vivencia de la democracia en el cotidiano de la gente no resulta tan evidente. Quien provee los servicios es un Estado en muchos sentidos, en muchas partes, en muchos territorios ausentes. Y la provisión de los servicios se da a través de mecanismos. Y realmente es esa base extensa, clientelar, que está arraigada hasta el fondo, la que soluciona el problema del día a día de las personas. Entonces, este concepto de democracia en abstracto que nos lleva, nos invita o nos obliga o nos acarrea a votar en los contextos electorales no es realmente el sistema que nos soluciona el día a día como ciudadanos y ciudadanas. Y es por eso que sí, hay ciertamente cosas que cambian, pero otros aspectos que permanecen tal cual desde hace muchas décadas, ¿verdad? Vladimir, sé que es un tema que te apasiona.
Creo que nosotros en Paraguay tenemos o vivimos una tensión que creo que caracteriza, que tienen todas las democracias, que es la de inclusión abstracta y exclusión concreta, ¿no? Persiste el modelo previo a la caída de la dictadura, persiste la política cultural estronista, la que fue forjada con cambios, obviamente, hay muchos cambios, y por sobre todo se ampliaron y profundizaron procesos que venían de tiempo atrás. Ya hablaron muy bien y mucho del sistema clientelar, no hay que decir eso. A mayor clientela, menor ciudadanía, ¿no? La relación clientelar es un tipo de relación política y lo que la gente busca es solucionar sus problemas legítimamente. Y si el sistema clientelar funciona y no funciona el sistema democrático, creo que la respuesta es obvia. Y ahí también estamos hablando, a mi modo de ver, de uno de los grandes fracasos de estos 30 años, que consiste en que no hemos construido un Estado social de derecho. Y esto es muy importante porque las personas demandarían algo que nunca conocieron, ¿no? Yo sostengo, y es una hipótesis que habría que investigar, conocimos un sistema de transporte público eficiente en Paraguay alguna vez, como masa, desde el punto de vista generalizado de la población. Conocimos alguna vez un sistema de salud universal, de alta calidad. La escuela pública, salvo las menciones que eran muy acotadas del Colegio Nacional de la Capital durante un tiempo. Entonces creo que esa noción de lo público no ha tenido una existencia generalizada y mucho menos se ha instalado en el imaginario, en la demanda ciudadana. Y también me parece importante analizar qué hemos hecho con la sociedad paraguaya en todo este tiempo. Siempre se habló de que la democracia surge entre ciudadanos, ¿no? En la Grecia algunos eran ciudadanos y una gran mayoría eran esclavos, ¿no? O sea, ese mismo origen trae consigo esta cuestión que es la otra gran tensión de la democracia. Necesitamos condiciones materiales y inmateriales para ser ciudadanos, ¿no? Y la mayor parte de la población paraguaya no tiene esas condiciones. ¿Y cómo se logra ser ciudadano si no se quiere ser ciudadano? Y ahí el rol de la dirigencia me parece que es fundamental. Pero si a la dirigencia le funciona la política. Y así y ese es nuestro dilema. ¿Y cómo hacer? Círculo vicioso. Y es la pregunta. Yo creo que los emergentes de cambio enfrentan un problema que no estamos pudiendo resolver. Avanzamos en varios frentes, el movimiento feminista, el movimiento campesino, con luces y sombras, ¿no? Con regresión y avance, el movimiento urbano, el movimiento de artistas, o sea, por hablar de colectivos. Pero estamos compartimentándonos y no estamos pudiendo articular un proyecto colectivo de país y mucho menos una demanda articulada de cambio. Entonces somos débiles contra un sistema que, como muy bien decía Leticia, tiene mayoría. El voto cautivo es casi decisivo y a eso le agregas mafia, a eso le agregas compra y a eso le agregas una serie de cosas, la solución parece obvia. Creo que el gran desafío es ese, ¿no? Cómo articulamos luchas que hoy son particulares y que no están pudiendo desembocar en una agenda más colectiva. Quizás un tema a agregar a eso es el tema de la educación, ¿verdad? Que vos decís cómo se hace un ciudadano, cómo se convierte una... de alguna manera tiene relación con el elemento, digamos, de la educación, pero no solamente en términos de instrucción y aprender a leer y escribir, vamos a decir, que sería bueno también que se sepa bien, pero una especie de desarrollo de un espíritu crítico, de una comprensión de tu entorno, de ese tipo de elementos más cualitativos que tendría la educación, fortalecen el empoderamiento del individuo y lo hace más, digamos, dispuesto a tener una actitud, digamos, de
a ver si me convences para que yo te apoye, y ese tipo de actitudes más, un conocimiento de los derechos, ¿verdad?, que también hace al ciudadano, ¿verdad?, y el reclamo del ejercicio de esos derechos, está muy en el tapete la cuestión de la calidad de la educación también como elemento formador, ¿verdad?, en términos de construcción de la ciudadanía, yo diría, ¿no? Sobre el punto hay, como mencionaba Vladimir, mucho interés en construcción de ciudadanía. Desde la apertura democrática, desde lo que son ONG, fundaciones, cooperación internacional, se ha intentado mucho generar, impulsar procesos que decanten en esta nueva ciudadanía, ¿verdad? Pero como mencionaban, es realmente difícil, y las encuestas de cultura política que dan información no solamente de cómo vota o no el ciudadano en contexto electoral, sino cómo se relaciona justamente con lo público, ¿verdad? Y en el caso paraguayo, la tolerancia a la corrupción, a actos de corrupción, es muy alta en comparación con otros países, ¿verdad? Las encuestas LAPO, que son encuestas de opinión de cultura política, que se aplica en toda la región, en 22 países, cada 2 años, justamente permite este análisis longitudinal de cómo van evolucionando los principales indicadores de democracia, y vemos cómo nosotros en algunos casos vamos empeorando. Sí. Paraguay está ahí cerca de Haití en todo lo que tiene que ver con apego a la democracia, credibilidad en las instituciones, ¿verdad?, tolerancia a la corrupción, y las antípodas siempre acá al lado, Uruguay, ¿verdad? Claro. Pero en términos generales, en este último periodo se ha visto un mejoramiento de prácticamente todos los indicadores relacionados a democracia, cosa que de manera interesante cambió justamente coincidiendo la encuesta, la ronda que coincidió con el cambio allá en el 2008. O sea, el cambio que se dio en aquel momento impactó de manera positiva, y hay como algunas hipótesis que hablan justamente del tema de servicios, pero en salud, ¿verdad? Como algo que pudo haber sido, se percibió desde la ciudadanía como un beneficio para el ciudadano, la ciudadana, el tema de las políticas de salud en ese momento, ¿verdad?, en ese gobierno, impactó de manera positiva a la percepción del ciudadano y la ciudadana hacia el sistema democrático en general, que afectó a todos los demás indicadores. Claro, o sea, conectar el servicio público con el derecho. Con el derecho y la democracia. Exactamente. Cuando el ciudadano y la ciudadana pueden hacer ese link, es un buen inicio para el tema de construcción de ciudadanía. Sí. Porque cuando el ciudadano y ciudadana se da cuenta de que el Estado funciona, es capaz de proveer un servicio, ¿verdad?, en calidad, tiempo, ¿verdad?, entonces dice, bueno, listo, esto sí funciona, ¿verdad?, doy mi voto, porque la gente realmente eso es lo que necesita. Finalmente. Exactamente. Entonces, por ahí también, aparte de la educación en democracia, tener un sistema que funcione. Si el sistema funciona, también se demanda, o sea, ahí uno entra en un círculo virtuoso. También. Rocío, cuando hablamos de cultura, hablamos como una abstracción. Finalmente, ¿qué es cultura? ¿Y cómo se encarna, diríamos? ¿Cómo trabajar culturalmente la democracia? Sí, cuando hablamos de cultura, hablamos de una cuestión transdisciplinaria. No, como decía, no sé quién era, uno de los nazis. Hablamos de una cuestión transdisciplinaria, hablamos de historia, hablamos de filosofía, hablamos de territorio, hablamos de psicología social. Y dentro de eso un poco hacer la distinción de lo político y la política. Voy a extenderme un poquito, pero voy a llegar allá, a lo que señalaba Leticia y Vladi sobre la cuestión que se excluye, que es la participación y la fragmentación social, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de lo político, dice Chantal Mouffe, una profesora de teoría política inglesa, que hablamos de todo ese ámbito, esa dimensión de antagonismo en todas sociedades humanas. Y la política son las maneras y las instituciones como se organizan y se administran esos antagonismos y esas contradicciones, ¿verdad?, esas necesidades. Entonces ahí entra la cultura política paraguaya, que se apoya en nuestra historia. Y se apoya en una historia que justamente no ha construido institucionalidad en el Estado, sino que ha construido, eso que Vladi señaló, un sistema alternativo partidario, que es el que administra lo que deberían ser los derechos colectivos, administra como privilegios a mis correligionarios.
Entonces, yo soy amiga del presidente de la seccional de mi barrio, probablemente tendré acceso a privilegios que deberían ser derechos colectivos. Es así que, como bien señaló, repito, Vladi, nunca la sociedad paraguaya conoció esos derechos colectivos como tales, sino que administrados de una manera privilegio, ¿verdad? Y eso, asociado al nacimiento de nuestra democracia, que no fue por un proceso, sino que no fue gestado, sino que tiene su fecha de nacimiento, es un golpe militar. Entonces fue un quiebre traumático que vino y se convirtió a los partidos políticos que hasta ese momento existían en nuestra historia, los convirtió en partidos electorales. Ahí la democracia, tal como nace en Paraguay, ¿verdad?, como un golpe de Estado, lo que nos habilita es la posibilidad de elegir, ahora vamos a elegir. Oh, wow, ahora vamos a elegir ya, ¿verdad? Y ahí convierte los partidos políticos, repito, en maquinarias electorales. ¿En qué se apoya ese proceso electoral? Se apoya en esa historia que ya conocíamos y estábamos acostumbrados de repartición de privilegios, de administración de lo que debería ser los recursos del Estado a través de un partido político, que todos sabemos, ¿verdad? Durante más de 30 años se fundió y se confundió un partido político con el Estado, con las formas del Estado y la administración de tal. Y eso otra vez apoya en esa base cultural que decimos. Que esa base cultural nos genera una identidad partidaria de pertenencia, de pertenencia personal. Le estás tocando al apellido de mi abuelo si hablas mal de fulanito de tal. Claro. O sea, entonces, ¿cómo desmontamos el altar de la abuela? Si no toman como algo racional, o sea, las decisiones que un conjunto social debería tomar a la hora de pensar en una elección política se deberían basar en decisiones más beneficiosas para las necesidades de ese colectivo. Pero ese colectivo está fragmentado por la emotividad de colores, músicas, una historia personal, porque como te digo, tocarle el santo a la abuela, ¿verdad? No me toque eso, o sea, hasta hoy a la gente no se le puede decir que un partido es responsable de 60 años de mala administración de la cosa pública y la falta de infraestructura que tenemos. Porque te dice, todos roban, todos son iguales. No, pero espera un rato, no podés comparar 4 años con 60. No, pero todos roban. Y ahí ya se clausura el elector a esas decisiones más racionales y fragmenta su colectivo de pertenencia. Claro. Entonces yo ya me peleo contigo, que probablemente, como dijo Vladi, seas de mi colectivo de artistas o de mi colectivo indigenista o de mi colectivo de territorio urbano. No, pero vos sos ya del otro lado y yo ya soy del otro lado. Y entonces no llegamos a elegir y a sostener esas identidades colectivas como deberíamos en pos de solucionar más beneficiosamente lo que se necesita. Interesante. Me quedaba esto del caudillismo y a la vuelta de la pausa voy a preguntar, quiero hablar sobre ustedes qué piensan sobre los modelos presidenciales que tuvimos en Paraguay a partir de ese perfil que construimos sobre quién es nuestro presidente, y creo que eso está cambiando ahora, pero a la vuelta de la pausa vamos a hablar de ese tema. Bueno, yo no sé a usted, pero a mí me duele tanto cuando estas definiciones sociológicas dicen que los paraguayos somos bareté, tembiguay y ñembotau. Es la definición que hace Pepito Morínigo, ¿verdad? Que también del ore, como el derecho de un sector privilegiado, en vez del ñandé, de todos juntos, ¿verdad? Pero un poco todos coinciden en el modelo del perfil del dirigente político, de la cultura política, y ese modelo autoritario o caudillista. Vamos a empezar con el primer presidente electo en democracia, que fue en 1993, en realidad, con unas mejores, diríamos, reglas de juego, que fue Juan Carlos Guasmosi. Pero sabíamos que detrás de la figura de Guasmosi estaba Andrés Rodríguez, que fue el libertador, por llamarlo de alguna manera, el que encabezó el golpe contra Stroessner, y Lino Oviedo, ¿verdad? O sea, tenía
en la trastienda del poder real estaba la imposición de una figura empresarial desconocida para la política como Juan Carlos Guasmosi. Después de Guasmosi tuvimos la figura de Lino Oviedo, más fuerte todavía, contra otra figura muy fuerte que era Argaña, o sea, liderazgos fuertes, ¿verdad? Nicanor Duarte Frutos hizo una campaña en base a Tendotá, Shela Tendotá, ¿verdad? O sea, él hizo esa campaña y usamos la palabra Tendotá, se popularizó la palabra Tendotá. Bueno, después tuvimos al obispo, que es también una figura vertical de autoridad, que es Fernando Lugo. Y luego tuvimos esta disputa de menos, diríamos, pero Mario Abdo reflejaba, diríamos, la cultura tradicional colorada. Y finalmente llegamos a hoy, que tenemos la candidatura colorada, que no está en ese envase, porque Santiago Peña no es ni caudillo, ni podríamos decirle que sea autoritario. Es churro. Claro, por un lado, pero detrás de Santiago Peña está la figura real, del poder real, que llena todo ese envase del que estuvimos hablando, como es Horacio Cartes. Y tiene, diríamos, va a confrontar en la disputa electoral con uno que a quienes ya consideran quizás el último caudillo liberal, que es Efraín Alegre, que es un líder natural, diríamos, del Partido Liberal Radical auténtico. Así que quiero empezar contigo, Esteban. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice que hoy la figura principal del partido que gana todas las elecciones, básicamente, excepto una en todo esto del postronismo, tenga un candidato que no llena ese envase del que estuvimos hablando? Y nos dice que la cultura va cambiando, va mutándose, que lo que antes era como que evidente, vamos a decir, por esas figuras más fuertes que vos decís, hoy está siendo, digamos, presentado al país en un envase muy, digamos, cambiado, en donde es más como una influencia, yo creo, de lo empresarial, en el sentido de este es el producto que yo estoy queriendo vender, es que viene un poco también con el estilo del ascenso de Horacio Cartes, que de alguna manera tiene una mentalidad más de tipo construcción de empresas, gerencia, producto, la venta, ¿me entendés? Ese tipo de mentalidad está bastante más asentado en él, digamos, ¿verdad? Y creo que su idea es, digamos, Santiago Peña como el producto, como el candidato a ser vendido, en un sentido de campañas un poco más modernas o más ligadas a la mercadotecnia, ¿verdad? Y en ese sentido hay que ver cuánto... ¿Su fortaleza es su imagen, su figura o su fortaleza? O sea, no, yo creo que es Santiago Peña si no hubiese estado Horacio Cartes detrás. ¿En la interna? Sí. Sí, o sea, el que le da el boost, digamos, para que vaya surgiendo, para que vaya teniendo base, para que empiece a ser reconocido, es ese puntapié inicial, ese es el apoyo inicial que le da Cartes, ¿verdad? Sin esa figura él no hubiese podido ascender en lo que es la política partidaria, sin duda, ¿verdad? Ahora, una cosa que si querés podés, digamos, marcar cierta diferencia es que en la época que vos dijiste, Guasmosi, digamos, Cuba, Argaña, Lino Oviedo, estaba todavía el elemento militar detrás, digamos, claro. ¿verdad? Había siempre esa cosa, bueno, al final el que manda realmente es ahí en la caballería, claro, digamos, ¿verdad? Hay un hombre fuerte detrás de todo esto. Esa figura... desaparece. Hoy sí, ha desaparecido. El hombre fuerte es el que tiene el dinero, digamos, el que pone la plata. Entonces es muy distinto también la figura de quién está detrás, ¿verdad? Evidentemente que... antes era obediencia, ahora es venta. Ahora es venta. Y el que vende... ha cometido un grave error, digamos. A mí me recuerda mucho una película que se llama Un puente demasiado lejos, ¿verdad? Que es
que los aliados están ya llegando a Alemania, pero quieren tomar un puente, pero simplemente no les da el cuero para poder ganar ese puente, digamos, un pequeño error estratégico. Yo creo que Horacio Cartes, su puente demasiado lejos es querer ser presidente del partido, ¿verdad? Ahí cometió un error, ¿verdad? Y eso le va a costar, vamos a decir, pero esto ya es en el ámbito más del análisis político, vamos a decir, ¿verdad? Claro. Vladimir. Yo también, Esteban ya lo dijo de cierta forma, me quedé pensando en lo que decías cuando recordabas los presidentes. ¿Qué implica para una sociedad, en este caso para la paraguaya, pasar de una lógica tradicional a una lógica mercantil perversa, ¿no? Perversa, ¿no? Entonces, no hemos tenido, porque esta cuestión del marketing o de la influencia del dinero es algo que pasa en todo el mundo, pero hay sociedades que han logrado que eso esté pulseado con una institucionalidad democrática mucho más fuerte, donde ha habido experiencias históricas importantes, el estado de bienestar, o incluso ciertas sociedades acá en el Cono Sur, como Chile, Uruguay. Entonces, creo que nosotros como que vamos de mal en peor en ese sentido, ¿no? Hacemos como un salto sin pasar por esta experiencia y vivencia de lo político desde el punto de vista republicano, porque esta lógica tradicional de los caudillos es pre-republicana, ¿no? O sea, es previo en el sentido de su origen. Obviamente es contemporáneo para nosotros porque es parte de nuestra realidad del día a día. Creo que eso habla de otro gran desafío, ¿verdad? Otro gran desafío. Y me quedé también pensando solamente para aportar la pregunta que hiciste y qué hacemos si una sociedad no quiere cambiar, y de la dirigencia, y qué hacemos si la dirigencia no quiere cambiar. Y yo estuve observando en estos últimos 2 años que evocamos todo el tiempo a 2 palabras: articulación y diálogo. Más diálogo que articulación incluso, ¿no? Y no hay persona que nos diga, los dirigentes de la iglesia, de los partidos políticos, de movimientos sociales, importante que nos habla de la articulación. Tenemos que articular, pero o tenemos que dialogar, pero ¿cuánta inteligencia le ponemos a pensar eso? Es como que algo evocado, muy poco pensado y poco practicado. Entonces, yo creo que ahí sí hay una responsabilidad histórica de los liderazgos, los distintos sectores, de pasar de esta evocación retórica realmente a un pensamiento que replantee el desafío del articular, ¿no? Y el desafío de poner en diálogo. Lo que nosotros estamos viendo con la campaña que están orquestando muy eficientemente con la ideología de género, claramente ahí vemos el uso político de una matriz cultural, ¿no? Leticia, ¿cómo estás viendo esta campaña, un poco en el contexto de lo que estábamos hablando, y un poco esta representación que significan los candidatos presidenciales y básicamente los que sin duda polarizan la campaña, que son Efraín Alegre y Santiago Peña? Hay algunos cambios, otra vez, de perfiles, pero no del todo, ¿verdad? O sea, nosotros estábamos haciendo un análisis justamente respecto a los perfiles y hay algunos elementos. Ciertamente ahora está instalada la sociedad de consumo, que es lo que mueve a las juventudes hoy día, el tema de la cultura del consumo, ¿verdad? Entonces, eso está instalado realmente, están estos productos a la venta, pero hay elementos que se están... se retoman, ¿verdad? Si bien los candidatos ahora del Partido Colorado no tienen de cuna, digamos, de ese perfil, hay elementos que sí se retoman. O sea, todos estos discursos justamente que tienen que ver con lo que mencionaba Vladimir, de lo tradicional, ¿verdad? Estamos en contra de las imposiciones de organismos extranjeros que vienen, que amenazan, que quieren imponer una cultura diferente a la nuestra, estamos acá para defender. O sea, todo ese discurso de pararse, ¿verdad? Como defensor, como caudillo, igual trae. O sea, si bien no tiene ese perfil de partida, igual hay elementos que se van trayendo, que se adoptan, porque otra vez hay
sectores muy importantes que sí son movidos por ese discurso, ¿verdad? Entonces, eso lastimosamente igual está presente y ciertamente se hace uso de manera perversa de lo cultural, ¿verdad? En ese sentido, de lo tradicional. Y el tema de cómo votan los jóvenes sí me parece interesante también tocar en algún momento, porque el tema de siempre se cree que en la juventud está el cambio, ¿verdad? Que en las nuevas generaciones está el cambio, ¿verdad? Pero justamente si esas nuevas generaciones no son educadas en esta cultura de la democracia, en la cultura de participar en lo público, de la construcción colectiva de lo público, de cómo entendemos el país que queremos, ¿verdad? Realmente eso nunca se va a dar. Son jóvenes viejos. Son jóvenes que va disminuyendo, por ejemplo, la inscripción a la cultura democrática. O sea, en las últimas encuestas de la ronda del Barómetro de las Américas justamente se ve un menor apego de las y los jóvenes en Paraguay con respecto al sistema democrático y los valores democráticos. Entonces, eso es un aspecto a tener en cuenta, porque siempre se dice, bueno, el cambio, ¿dónde está? Claro. ¿Cómo generamos nuevos? O como una cuestión etaria. Claro, y no es así, necesariamente. No, Pero si no, Malas noticias. si no se construye, no es así, así es. Rocío, ¿cómo estás viendo? Pésimas noticias, porque eso que señala la compañera es nada más y nada menos que la normalización de la corrupción en nuestra sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad corrupta y repite su matriz cultural, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿cuáles son las ideas desde las cuales yo identifico a mi líder político? Y lamentablemente, mientras el paradigma del éxito de nuestros jóvenes sea tener dinero, no importa cómo, Ni de dónde proviene. no importa, yo soy el ídolo, soy Cucho, Claro, los narcos. o soy una modelo muy exitosa que a través de mi imagen y mi cuerpo he conseguido mucho dinero. No importa cómo lo consiga, el tema es que el paradigma del éxito es tener mucho dinero. Y ahí se entrelaza, ¿verdad?, la cuestión de la corrupción. Y ahí se confunden esto que estábamos diciendo, yo lo tiré de manera jocosa, pero es cierto, ¿verdad? Popularidad o liderazgo. Hoy en día, ante la crisis de estos partidos políticos que son partidos electorales, ¿dónde se echa mano? Se echa mano a personajes populares. Entonces, ¿por qué el pueblo paraguayo identifica a alguien que canta bien o que baila bien en la tele y que por ende es muy popular y que es demasiado buena onda con los amigos y que me consigue cerveza y a lo mejor chicas también? ¿Por qué yo le identifico a ese personaje como mi líder político? ¿Por qué le doy fe y le doy mi voto de confianza y le desplazo la responsabilidad de administrar la cosa pública a ese muchacho o esa chica que canta bien o sabe bailar? ¿Por qué le identificamos como líder político a un personaje popular? O sea, estamos confundiendo, repito, liderazgo con popularidad. Y ahí otra vez está, ¿verdad?, todo lo que habíamos dicho, cómo se construye la lógica de los partidos electorales, desde una emotividad que fragmenta otras identidades colectivas que sí deberían responder a lo político y desde ser parte de lo cool, ¿verdad? Hoy te quedas fuera y estás Claro. en desventaja, ¿verdad? Entonces, lo que deberíamos, y dentro de eso, o sea, dentro de esos temas de la popularidad está la cuestión de arraigada a una matriz más profunda cultural de lo pona, la cuestión de la belleza. Claro. Yo me acuerdo en las campañas de Carlos Filisola, ¿verdad? Mita y Porá, lo mismo también, aparte de otras características Y yo te de Mario agrego- Abdo Benítez, era quién era más churro, Mario Claro. Abdo o Santi, ¿verdad? Y ahora se dice, no, Efraín es Argel, ¿cómo diga que Efraín va a ser tu novio? No, es para que sea tu novio, es para que sea el administrador Claro. de la cosa pública de un país, ¿verdad? Y Entonces, te vaya a tomar aire con él, ¿verdad? claro, los basamentos mismos que hacen a nuestra idea de líder político. Si alguien se preocupó siempre de su comunidad, si siempre estuvo, ¿verdad?, en la gestión de organizarle al vecindario para ver el cableado, para que llegue un sistema de desagüe cloacal, para que llegue el sistema de recolección de basura. Ese es un líder político que va haciéndose desde su comunidad. No alguien que está 5 horas practicando su arte, ¿verdad?, en una actividad absolutamente individual. Entonces,
¿por qué? Claro, la farandulización de la política, ¿no? Claro, ¿por qué dejamos de identificar al líder político por ese proceso natural que comienza en una preocupación en mi comunidad y que comienza que yo, vecino de tal parte, los políticos no vienen de Marte, no descienden de una nave espacial, los políticos salen de nuestro vecindario, son personas que llevan 10, 15, 20 o 30 años preocupados por el bien común de su comunidad en primer lugar, y va extendiéndose eso, ¿verdad? Por eso que los outsiders que vienen de una quizás experiencia profesional exitosa, pero no con preocupaciones políticas, a mí me hacen cuestión. Yo en ese sentido soy, digamos, más convencional, y yo creo en la gente que tiene 20, 10, 30, 40 años de quehacer político, ya sea desde la trinchera de lo gremial, desde la trinchera de la educación, desde la trinchera de su comunidad, pero que tenga experiencia y preocupación sostenida en su conducta ciudadana, una preocupación política sostenida. Sí. Yo encontré Perdón, Leticia, ¿sí querés agregar algo? Muy sobre el punto. Justamente eso nos lleva a la pregunta de qué es lo que se vota en las elecciones, ¿verdad? Justamente lo que yo creo es que no se votan propuestas, definitivamente no se votan propuestas, y la prueba de eso es que en el debate político, en el contexto electoral, no está presente eso, ¿verdad? Y con respecto a esto que decís, yo creo que hay, aparte de la inscripción emotiva, hay también una decisión racional allí. Es decir, porque yo le voto al farandulero, ¿verdad? Porque realmente no espero luego que la autoridad pública vaya a solucionar mi problema cotidiano, ¿verdad? Quienes van a solucionar mis problemas cotidianos son mis caudillos. Entonces, el acto de ir a votar o participar en el proceso electoral realmente no va a incidir, independientemente que sea, le puedo votar al más lindo o al más simpático, le castigo al que es argel, porque total, esa autoridad pública electa no va a ser quien me solucione mi problema. Finalmente es una decisión otra vez racional. Claro. ¿Verdad? Claro. Racional. Bien, ahora tenemos otra breve pausa, y a la vuelta vamos a hablar de Esteban nos decía él que él vio cambios, su retorno a Paraguay. Pero hay también retornos de fundamentalismos. Vamos a ver cómo es eso. Así que a la vuelta de la pausa. Bien, seguimos aquí debatiendo el ADN de la cultura paraguaya con Rocío Ortega, Vladimir Velázquez, Esteban Caballero y Leticia Alcaraz. Encontré un artículo tuyo, no sé si era un artículo, creo que un estudio, un análisis, Vladimir, y voy a leer el texto porque quiero enganchar un poco con debates actuales en Paraguay. Dice: el retorno de los fundamentalismos, la pobreza, la desigualdad social, la fragmentación de la sociedad civil, particularmente de las organizaciones del campo cultural, el sistema clientelar que fagocita los esfuerzos de colectivos culturales y artistas, y la hegemonía de las leyes del mercado en el campo cultural sin contrapesos del Estado, son los factores que delinean esta batalla cultural y condicionan el ejercicio de los derechos culturales en Paraguay. Simplemente para un poco este debate que se daba sobre la Agenda 2030, sin entrar a esa polémica, que es una agenda firmada por el presidente entonces Horacio Cartes, por el ministro de Hacienda en esa época Santiago Peña, y que se convirtió en una perversa campaña electoral que continúa ahora. Y quería enganchar con el debate que se da con las bicisendas, con la ciclovía en el centro de Asunción básicamente, porque creo que detrás de todo ese cuestionamiento a los espacios surge la intolerancia a la minoría, al derecho del otro, y la convivencia, es decir, no se permite la convivencia de los otros. Estos temas, cuando surgen en la sociedad, uno más o menos puede visualizar cómo somos, por lo menos en el debate en las redes, que es un poco el termómetro que tenemos. Eso asimismo está en nuestro ADN. El autoritarismo es tan fuerte que rechazamos cualquier cambio, que a lo mejor no tenemos ese pensamiento de largo plazo. A largo plazo nos va a beneficiar a todos. ¿Es así, Esteban? Bueno, una cosa, Estela, es que a mí la idea un poco de la cultura como parte de nuestro ADN
me hace un poco de ruido. ¿Por qué? Porque el ADN es como un tema casi fisiológico, si quieres, genético. Que no se puede cambiar, ¿verdad? Que no se puede cambiar. Entonces, tenemos que salirnos un poco de esa idea porque mucha gente usa esa noción como para legitimar el no cambio, Claro. es decir, así somos luego, ¿verdad? Entonces, que nos quieren cambiar que no desde quieren afuera. cambiar porque el paraguayo o la paraguaya es así, ¿verdad? Esa expresión a mí me parece que en última instancia es un poco dañina porque sí puede cambiar el paraguayo y no hay nada en su ADN que le Impida. Claro, lo lleve de un lado a otro, ¿verdad? Ahora, la cuestión del conservadurismo, digamos, que sería un elemento muy ligado a esos grupos fundamentalistas, es una presencia importante en la historia del Paraguay y por ende, digamos, perdura, ¿verdad? En ese sentido yo creo que es importante ese tema, ¿verdad? Y frente a ese conservadurismo, las cuestiones que tienen que ver con cambios en actitudes, en comportamientos, generalmente desembocan en una reacción que puede ser bastante discriminatoria, excluyente, como es lo que está sucediendo en este momento frente a cuestiones relacionadas con la diversidad sexual, con la orientación sexual, con muchos otros elementos de comportamiento que no son los establecidos en esa cultura conservadora, ¿verdad? Eso está sucediendo no solamente en Paraguay, sino en toda la región. O sea, es un tema de gran efervescencia política, inclusive en Europa, qué sé yo, la nueva primera ministra italiana contra la ideología de género, el partido Vox en España, Claro. todos los que apoyaron a Trump, en fin, estamos frente a un debate muy propio de esta época, muy propio de esta época. Y nada más equivocado que decir en el Paraguay estamos frente a la cultura paraguaya, nuestra soberanía y la influencia extranjera, que es la verdad que yo creo que no es así. O sea, esos grupos tienen sus redes a su vez con ONGs internacionales y grupos Claro. internacionales, y entonces somos la expresión de un debate y de un conflicto que tiene sus peculiaridades en Paraguay, pero que es bastante conocido en el mundo, ¿verdad? Eso es, a mí me parece propio, digamos. Sí, aquí estamos en una situación donde es fuerte el movimiento, no hay una reacción frente a ese movimiento de parte de los grandes liderazgos. Si vos te das cuenta, por ejemplo, la gente prefiere no hablar del tema, ¿verdad? Bueno, por temor a las etiquetas. Por el temor a las etiquetas, y dejamos un poquito de lado cosas que son muy llamativas, ¿verdad? El de prohibir palabras en textos o sacar una declaración de ese tipo, eso es casi medieval, periodistas ¿verdad? extranjeros no me creen cuando yo le digo que oficialmente en Paraguay, Sí, oficialmente sí. en Paraguay está prohibida la palabra de género en los textos oficiales. Exactamente. Eso no pueden creerlo. Eso es una característica bien fuerte, digamos, ¿verdad? Que me llama mucho la atención, ¿verdad? No tenemos ADN autoritario. No ¿O sí? tenemos, o sea, es una manera de hablar del mismo tema que estás Claro, un hablando poco vos, pero simplificando no enmarcarlo el dentro teco, de... Es nuestro el teco. ADN, porque eso me acuerdo Lo una dado vez... fue producido y puede cambiar. ¿verdad? Claro, exacto. Por lo Pero menos son rasgos dominantes. por así Exacto, exacto. Una cosa así. No sé. Paraguay es soberano, Estela, así que no te metas acá. A la frontera para allá, haz lo que quieras, pero acá no te metas. Hablamos de eso, ¿verdad? De una identidad nacional que, como dije, se basa mucho en ese nacionalismo decimonónico que construía la idea de Estado-nación desde unos símbolos nacionales precisos. Y entonces, ¿qué buscaba en la Europa del 1500? Fortalecer unas fronteras territoriales y consolidar un grupo humano que se identifique en ese territorio. Hoy en día ya hablamos del ciudadano del mundo, hablamos de una identidad global,
Entonces, ante eso, el paraguayo que todavía tiene construido, ¿verdad?, su identidad nacional por ese nacionalismo de hace siglos, se ve amenazado. Y es un dispositivo que funciona muy bien a la hora de apretar el botón y decir, no, acá nosotros hacemos lo que queremos. No sé si se acuerdan justamente de esta campaña Paraguay es soberano, Sí. que fue posterior a la destitución de Fernando Lugo, que venía más o menos a justificar abusos en conductas políticas justamente, ¿verdad?, que se dieron, y que decía, no, le decía a la comunidad internacional ante la cual el Estado paraguayo tiene compromisos asumidos, porque el Estado paraguayo forma parte de la ONU, forma parte de otras organizaciones internacionales, le decía, acá hacemos lo que queremos, no te metas. Así que esa cuestión va, como te digo, vinculada con nuestra identidad. O sea, ¿qué es lo que nos hace sentirnos paraguayos? ¿Qué es lo que me hace a mí, fulanita tal, ser paraguaya? Y que respeten mi himno nacional y que me respeten mi guaraní, es mío nomás. No, el guaraní es de la mitad de América del Sur, el guaraní es del Caribe hasta el norte de Argentina, habían pueblos guaraníes, ¿verdad? Pero el chipaguazú sí. La choclotorta, no te metas con el maíz, y resulta que el maíz era una de las principales comidas de los pueblos indígenas desde México hasta acá, ¿verdad?, tanto en el eje andino como en el mundo amazónico. Así que las bases de una identidad nacional son muy estrechas, están confundidas nuestros factores que nos hacen identificarnos como paraguayos, y ante eso nos vemos constantemente amenazados. Si nosotros tuviéramos una identidad fortalecida, no íbamos a tener miedo, no íbamos a sentirnos constantemente amenazados. Claro. Es muy cierto. Vladimir. Yo quisiera, me quedé pensando en esto que mencionaste. Yo sostengo que el desafío del cambio en Paraguay es fundamentalmente un desafío de las élites, ¿no? Que tienen ese reto de tomar decisiones respecto a qué vamos a hacer. Creo que no hay ningún organismo internacional que no concluya en sus estudios que el modelo económico debe cambiar, ¿no? Con los matices, y organismos internacionales que no son para nada connotados de izquierda. Entonces hay como un consenso. Y creo que ahí, en ese sentido, las responsabilidades deben ser diferenciadas, ¿no? El Partido Colorado es una maquinaria cultural, ¿no? Construye sentido, construye comunidad, construye sentimiento de pertenencia, construye legitimidad cultural, porque define lo que es correcto e incorrecto. Tiene un relato. Claro, la corrupción es incorrecta legalmente, pero es correcta porque está normalizada. Y hablo del Partido Colorado porque ya lo hablo sociológicamente, ¿no? Porque sabemos que el sistema clientelar es un sistema que no es exclusivo de un partido. Pero el Partido Colorado no puede desconocer su relevancia por estar hace 6 décadas o más en el ejercicio del poder político. Entonces, ahí hay una responsabilidad histórica, y con lo que estamos observando en torno a la utilización perversa de la distorsión de la ideología de género para no solamente para fines electorales y ganar votos de personas que eventualmente van a decidir por ese motivo, sino por sobre todo cómo están afectando políticas públicas de enorme importancia que se hubiesen podido avanzar sin desconocer de que hay temas que eventualmente la sociedad puede conversar. Claro. Y el que hace un gobierno responsable genera canales y hace un discernimiento de qué cuestiones tienen que avanzar y no se pueden parar, y qué cuestiones eventualmente la sociedad necesita conversar, y genera condiciones para que esa conversación suceda. Y también tiene responsabilidad el Partido Liberal, que durante estas 3 décadas no ha podido convertirse sólidamente en una gran alternativa sin desconocer movimientos importantes o liderazgos importantes. Quiero nomás agregar a tu ponencia, Vladimir. En el libro de Marcelo Lacchi, que se llama Correligionarios, es muy interesante porque es una encuesta, en realidad. Y el 80% del manejo, por ejemplo, legislativo,
es del Partido Colorado y del Partido Liberal. Y en la encuesta que hacen a colorados y liberales afiliados, la respuesta del dirigente liberal es igual al del Colorado con respecto a cuál es el rol del partido. O sea, el partido te tiene que dar todo. No el Estado, el partido. No, así mismo. Entonces, estos partidos, quiero hablar del Partido Colorado por su preponderancia en la responsabilidad histórica que tiene un gran dilema. Realmente el Partido Colorado tiene un gran dilema, porque debe decidir, ¿no?, y qué piensa hacer respecto a los cambios que este país necesita. Las decisiones que está tomando son decisiones que buscan reproducir un modelo que como resultado tiene la exclusión de las mayorías de la población. Y ese es un dilema, ¿verdad? Porque no sé hasta qué punto puede ser sostenible. Sabemos que el fondo no tiene fondo, salvo el único fondo es la muerte. Definir el fondo de una persona es más fácil porque la muerte es más fácil de medirse. El fondo de una sociedad es más complicado y sabemos que hay sociedades que están en el fondo por décadas, ¿no? Y con los préstamos y compañía uno puede seguir muchísimo tiempo así. Entonces, la interpelación que tiene el Partido Colorado es cuáles son los movimientos internos que efectivamente están pensando el cambio y que están planteando propuestas. La reproducción del sistema clientelar no es un cambio. No hay una sola propuesta seria que dice cómo vamos a replantear, cómo vamos a superar el sistema clientelar. Esto que se está haciendo con la ideología de género es más de lo mismo y es polarizar a la sociedad y así. Pero también las responsabilidades son de los gremios empresariales y de la sociedad civil. Totalmente. No, nosotros no podemos seguir demandando ciudadanía, participando en proyectos y en el momento X votamos por la tradición. No podemos seguir haciendo eso. No podemos seguir haciendo. Estoy hablando de la dirigencia que tiene instrumentos conceptuales, metodológicos, informativos para discernir si esta propuesta respecto a la otra generará o no. No estoy hablando de la masa que va a seguir votando en función de la persona que es linda, en función del más conocido, en función del que baila mejor. El que te da 300.000 por así mismo, ¿verdad? Pero creo que ahí hay una cuestión importante y en ese sentido lo que va a pasar en estas elecciones creo que puede ser muy interesante porque el país está en un límite, ¿no? Está en un límite de deterioro, un límite de deterioro social, económico, institucional y cultural que es realmente preocupante. Y ¿será que tenemos que esperar explosiones, ¿no?, para que algo suceda? Lamentablemente, lo que ocurrió en Coabolaño, por citar un ejemplo, tampoco generó. Hubo una explosión, una tragedia, más de 400 personas muertas y ha cambiado algo en el sistema de emergencia de la ciudad. O sea, lo que está pasando con las inundaciones, sabemos lo que pasa todos los años con las inundaciones y ha cambiado algo, ¿no? Entonces, este es un problema político y que interpela a la clase política. Este modelo necesita una población fragmentada, ignorante, que no accede a la educación, no por decisión, que no accede a los servicios y que requiere el sistema clientelar. Y al mismo tiempo necesita un segmento importante de la población desapegado de la política, que no le interesa, porque cuanto más gente nueva que no es parte del sistema se incorpora, yo tengo más riesgo de no controlar la cosa, ¿verdad? Leticia. Ciertamente es funcional el sistema, por eso se mantiene, ¿verdad? Acá la cuestión es cómo, pero como dice Vladimir, esto también debe tener un punto de inflexión, ¿verdad? Así como es difícil encontrar el fondo, yo creo que estamos muy a las puertas de un punto de inflexión, porque ciertamente ha sido funcional hasta ahora, pero una sociedad tampoco puede mantener estos estándares, ¿verdad?, que ya son bajos, por mucho tiempo, ni siquiera estos estándares que hoy día tenemos, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos una población, expulsamos mucha población de clase media, ¿verdad?, en mandos medios, ¿verdad?, con el tema de las migraciones, expulsamos mucho y ahora también ese sector, ese grupo de élite que tiene la responsabilidad histórica de, ¿verdad?, poder revertir esto, también se va a ir quedando sin recambios,
¿verdad? Porque hay un grupo de élite que cada vez quiere salir más también del país, o sea, jóvenes, nuevas generaciones que ya no quieren permanecer acá. Entonces, ciertamente hasta ahora les resultó todo muy funcional, mantener este sector amplio de la población excluido de la política, no tienen acceso realmente a la participación real de lo público, ¿verdad? Incidir en cómo quieren vivir, qué tipo de servicios quieren recibir, ¿verdad? Y entonces ahí hay una oligarquía que está manejando, pero ¿hasta qué? O sea, el sistema, este sistema tiene también un punto de inflexión, se va a agotar en algún momento, ¿verdad? O sea, justamente por eso el ADN de alguna manera es inamovible, ¿verdad? Nosotros, las dinámicas culturales y los procesos políticos son todo lo contrario, totalmente dinámicos, ¿verdad? Entonces ahí justamente esta responsabilidad política, la cuestión es ver si es que estos liderazgos actuales son conscientes de esa situación en la cual nos encontramos, ¿verdad? Porque seguir manteniendo este tipo de discursos para ganar en unas elecciones, un discurso que estuvimos a punto de sentar un precedente nefasto en lo que es el respeto a tratados internacionales fijados, ¿verdad? O sea, todo lo que es relaciones estuvimos a punto de... Bueno, está todavía ahí, bueno, no sabemos. Está ahí, estamos todavía. O sea, un precedente nefasto y, como dice Vladimir, que implicaba un montón de pérdidas para un grupo importante de la población, políticas públicas de las cuales dependen personas, ciudadanos, ciudadanas, que íbamos a declinar por mantener un discurso retrógrado para ganar en un contexto electoral. Bueno, entonces eso es no tener visión, no te digo de futuro, de mediano plazo. Nos quedan poquitísimos minutos. ¿Algún mensaje o algo que quieran cerrar? Pero un minuto cada uno. Empiezo contigo, Rocío. Necesitamos volver a reidentificarnos como paraguayos, como población humana, mejorar nuestra autoestima. Y la única salida es el amor propio. Necesitamos querernos, no nos merecemos esto que vivimos los paraguayos, no nos merecemos esta infraestructura urbana, no nos merecemos tanta corrupción, no nos merecemos ser uno de los países más corruptos y de mayor feminicidio en la región. Esteban. Bueno, yo diría que hablamos y dimos el perfil, digamos, lo que podría ser una política ciudadana que se preocupa por los temas más que por la posibilidad de llevarlos a cabo que de una política identitaria, ¿verdad? Creo que nos toca tratar de construir esa política ciudadana, digamos, más crítica, quizás no tan partidizada, sino más bien mirando hacia la sociedad y viendo qué le conviene más a la sociedad. Ese sería un poco mi conclusión o mi deseo para el futuro. Leticia. Seguir construyendo en la línea que menciona Esteban, seguir construyendo una narrativa alternativa, ¿verdad? Existen justamente colectivos, existen movimientos, existen muchas personas que se articulan en torno a temas específicos que sí tienen una visión diferente de país y que pueden colaborar mucho y que tienen una responsabilidad histórica y que es posible generar estas nuevas narrativas de cambio, ¿verdad? Aprovechando próximas oportunidades de participar en lo público, que es algo que no tenemos que declinar, tampoco en estas elecciones, ¿verdad? Aunque sea todo muy complicado, estemos todavía arrastrando estas estructuras, ¿verdad?, hegemónicas, igual siempre hay vetas para incidir. Vladimir. La política está en crisis, pero yo creo que debemos reivindicar y reconocer que la respuesta a los problemas de la sociedad es una respuesta. Necesitamos respuesta política. O sea, que la crisis de la política no se confunda con que no necesitamos de política. Esto es un problema político, ¿no? Y eso es importante recuperar. Otra cuestión que me parece importante es poner como que en la agenda la cuestión de la igualdad. Necesitamos generar condiciones para la igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. La cuestión de la diferencia, ¿no? Yo estoy cansado de escuchar cuando se habla de tradición. O sea, lo que tenemos que hablar es de las diferencias, de la diversidad que caracteriza a nuestro país, de la cantidad de colectivos que tenemos en común varias cuestiones, pero somos diferentes. Y que tenemos que gestionar esa diferencia, reconocerla y generar los mecanismos para que podamos, uno,
conocernos y reconocernos, dialogar y empezar a construir acuerdos de convivencia, ¿no? Hay temas que podemos resolver a corto plazo y hay temas que nos van a llevar más tiempo resolver, y esa es la nueva política que necesitamos. ¿No? ¿Quién está pensando esa política, que es una política no solamente en el sentido convencional, sino una política que dialogue mucho más con lo cultural? Y finalmente necesitamos no solamente ser iguales, necesitamos no solamente valorar la diferencia, sino necesitamos estar conectados a un mundo que está cambiando, y nosotros tenemos que decidir si vamos a vivir en nuestra isla mental que nos hemos creído, porque la mediterraneidad medio que cae sola por su propio peso con la globalización, y si vamos a tener algún tipo de protagonismo en este mundo y en este planeta que requiere realmente mucha más inteligencia y compromiso para ver hasta dónde vamos, ¿verdad? Qué mesa de lujo, yo aprendí muchísimo, espero que ustedes también hayan disfrutado de esta noche. Nos vemos el próximo miércoles.